estamos en tiempos de celebraciones y en esta mañana no me fue posible saltear el tiempo que estamos recordando de la resurrección de nuestro Señor. Y si bien estuvimos el fin de semana pasado meditando en este tema, una pregunta me acompañó en la semana y entendí que era lo que Dios me ponía para compartir con ustedes en esta mañana. Hay muchos tipos de preguntas y esta es una pregunta que despierta. Tienen en mente ustedes el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Recuerdan? Los ángeles hacen esta pregunta y es una pregunta que atraviesa los siglos. Es una pregunta precisamente que no la hacen los ángeles a los incrédulos. Es una pregunta que los ángeles la hacen a los creyentes, a los que aman a Jesús, en un contexto en donde me parece a mí que, en verdad, el gran tema de esta pregunta es una invitación a la confrontación entre la revelación y la mente natural. Es enfrentarnos entre algo que es nuevo con algo que es desde siempre, desde la humanidad, que es nuestra mente. Y cuando podemos leer el pasaje, quizás nos ayude a avanzar un poquito más en lo que estoy tratando de invitarles a que me acompañen conmigo. Voy a tratar de hacerlo en el tiempo adecuado en relación a nuestra manera, a nuestro culto. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y ustedes saben cómo sigue la historia. Pedro escucha esto y junto con Juan corre al sepulcro. Llega primero Juan, que era más joven, entra Pedro, corrobora, no entienden nada y sigue habiendo esta expresión de perplejidad y de asombro ante semejante situación. Es que, en verdad, la resurrección no es solo un evento, podemos llamarlo así, o por lo menos en la teología se lo conoce como una ruptura ontológica en la historia humana, es decir, es una ruptura del ser, es una ruptura del modo de ser de las cosas. En la historia humana, hasta este punto, hasta el punto de la resurrección, había una ley inquebrantable. Uno nace, ¿no es cierto? Vive, muere, llega al fin. La muerte es lo último, el horizonte que define todo lo demás. Define al poder, al miedo, a la política, a la religión. Y aquí, en este evento, esta ruptura es como si hoy dejáramos de tener la ley de la gravedad y de pronto se alteran todas las leyes. Cambia el ser. El ser humano ya no se define por su finitud. Aparece la posibilidad de un ser para la vida, aparece el concepto de eternidad más presente que nunca.
La historia deja de ser un ciclo cerrado, empieza a ser un evento donde imperios nacen, imperios mueren, pero a partir de ahora se abre un futuro, hay un canal de historia que tiene eternidad, cambia el sentido de las cosas. ¿No es así? El sufrimiento, la injusticia, el martirio ya no son una palabra final, hay algo que trasciende. Y cuando uno lo piensa de este lugar, entiende cuando el apóstol Pablo dice que vana es nuestra fe si nosotros no creemos que Cristo resucitó. Casi podemos pensar en una realidad que la palabra de Dios nos invita a entender. Es una gran cuestión para la mente humana que prácticamente actúa solo de acuerdo a lo que ve, pero hay una mente espiritual que se empieza a activar y que está preparándose para lo inesperado que pueda venir, siempre de la mano de Dios. Sin embargo, el problema en realidad no es la tumba vacía. Esta pregunta nos lleva a ver la incapacidad humana de interpretar correctamente las cosas espirituales. El ser humano, aún creyente, tiende a percibir la realidad desde una naturaleza carnal, somática, corporal. Tenemos una naturaleza caída y no tenemos esta posibilidad divina de percibir la realidad. Por eso uno puede hasta llegar a relacionarse con un Dios que está vivo, pero puede percibirlo como muerto y no vivo, aunque Él haya resucitado. Y yo quiero tratar de explicar este concepto, porque este cambio posicional hace que nos tengamos que replantear muchas cosas de nuestra cotidianeidad. En primer lugar, la mente nuestra humana limita lo que Dios puede hacer. La lógica humana busca lo conocido. ¿No es así? Naturalmente, estas mujeres no carecían de información, tenían la información. Lo que no tenían era la iluminación espiritual para entender lo que estaba sucediendo. No era un problema de falta de datos, era un problema de discernimiento espiritual. Y el apóstol Pablo lo refleja cuando dice que el hombre naturalmente no podemos percibir las cosas de Dios. Necesitamos otra cosa para entender a Dios y sus propósitos. Estas mujeres no eran rebeldes, estaban siendo lógicas. La lógica humana buscando lo conocido. Fueron al lugar correcto. Si murió, ¿dónde hay que ir? A un cementerio. Si había mal olor, porque ya habían pasado varios días, había que llevar especias. Si había alguien que se había perdido, tenían que por lo menos ver el cuerpo antes de darle el final. La raza humana naturalmente no puede captar la verdad espiritual. Nosotros, la mente que tenemos, opera por experiencia, interpreta por memoria, concluye por lógica. En estos días tenemos la bendición de estar mi nietito de 5 o 6 meses, Oliver. Y los papás están encargando de recordarnos que nosotros le dimos la papilla tarde, porque ya a los 6 meses el pediatra le dijo que le tienen que dar la papilla. Y este nene agarra la cucharita y se manda el zapallo solo. Y hay que ver cómo abre la boca, y nosotros decimos, pero tan rápido. Y intervenimos hasta que la hija se pone firme y dice, papá, es lo que dijo el pediatra, ¿no es cierto? Pero así vamos creciendo, vamos operando por experiencia, vamos operando por ensayo y error. Y después vamos almacenando y la memoria nos permite conducirnos adecuadamente. Por eso cuando se pierde la memoria podemos llegar hasta dejar de ser quienes somos. Y terminamos sacando conclusiones lógicas, pero la resurrección no entra en este concepto. No es deducible, no es previsible.
no es reproducible por categorías humanas. Por eso, la fe, y hablamos a personas que tenemos fe, no es solamente creer. Para tener fe también hay que dejar que Dios revele lo que nos quiere mostrar. Cuando nosotros reducimos nuestra vida a lo que entendemos, en algún sentido, aunque tengamos fe, encerramos a Dios en nuestra lógica y limitamos el obrar que Él tiene a como somos nosotros. Y naturalmente nos refugiamos en nuestras historias, en nuestro pasado, casi como queriendo entender quiénes somos, creyendo que porque llevemos al pasado de nuestras vidas vamos a poder entender, cuando la Biblia dice que en la vieja naturaleza no vamos a poder descubrir nada. Hay una fe limitada a la experiencia. Si nosotros tenemos esta dificultad para entender que necesitamos la revelación de Dios en nuestras propias mentes. Las mujeres tenían información, pero no la revelación activa. Sabían que Jesús había dicho que interpretaban la realidad de la experiencia, pero no podían concebir que la muerte no iba a ser el final, era lo lógico. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando fue visitado por el ángel, se rió él con la esposa porque vieron sus cuerpos, vieron la edad que tenían y se rieron porque no entra en la lógica que puedan tener un bebé a esa edad. Sin embargo, lo que para el hombre no es posible, sí lo es para Dios. Y muchas veces nosotros negamos a Dios porque lo reducimos a las cosas que entendemos. Y vamos haciendo a Dios a nuestra propia imagen, cuando en realidad nos estamos equivocando. Por ejemplo, podemos decir, Dios me cambia, pero internamente decimos, yo no voy a cambiar. Fui siempre así. Salía mi papá, salía mi mamá. No voy a tener solución para esto. Aunque oramos y aunque decimos que tenemos fe, van pesando más nuestras historias que lo que Él quiere revelar a través de su palabra en tu vida. Muchas veces muchos oran por cambios, pero cuando se ven, ya Dios entró en esa lógica y no puede ser entendido que Él haya resucitado. Una fe sin expectativa es una fe que ya se resignó a vivir de una forma que no es la que Dios quiere. Y cuando nosotros decimos que tenemos fe, pero creemos así, lo que estamos haciendo es llegar a límites humanos y nos cuesta entender que podemos llegar a coleccionar un montón de historias, hasta historias buenas, pero no son las que hablan de un Dios poderoso en la vida para ayudarte a cambiar tus conductas y tus maneras de ser. En segundo lugar, no solamente la lógica humana busca lo conocido, porque recuerdan que dice, ¿por qué lo buscan cuando Él ya no está? Y el segundo punto que quiero mostrarles de ese texto es que no está aquí, les dice los ángeles, no está acá, están buscando a alguien que no está. Ya no está Dios donde lo dejaste. Moisés lo descubrió en una zarza, pero él quería y tenía una manera de liberar al pueblo, y Dios le cambió el esquema. No es el método esperado, no es el momento esperado, es como Dios quiere, un Dios que hace que una zarza, que un yuyo del desierto se prenda como siempre, pero en esta oportunidad no se consuma. O es al estilo de Gedeón en Jueces 6 y 7, en donde Gedeón humanamente decía, necesitamos muchos más, y Dios dice, tenés muchos, necesito muchos menos. Esa es la manera de Dios, porque hay un Dios que tiene el poder para hacer de lo que no es, que sea, de donde no hay, que haya. Y esto lo cantamos mucho nosotros. Dios no solo actúa fuera de lo que podamos esperar, muchas veces hasta nos sorprende actuando de una manera continua
mente diferente, al punto que le decimos, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permitís esto? ¿Por qué no es como te estoy pidiendo? ¿No es así? Y buscamos en métodos conocidos, buscamos en experiencias pasadas, queremos tener estructuras seguras, pero ¿saben qué? Dios ya se movió, Dios ya está en otro canal, y lo que quiere es que te des cuenta que Él ya no está ahí porque ha resucitado, y Él quiere mostrarte otras cosas, a menos que vos entiendas que tenés que activar tu mente espiritual para poder ver a ese Cristo resucitado que ya no está ahí. ¿Me siguen hasta acá? Por ejemplo, hay dificultades económicas, ¿no es así? Algunos porque no tienen trabajo, otros porque ganan poco y no alcanza, y otros porque no saben cuidar lo que tienen. Entonces, uno empieza a poner esa carga delante de Dios. Pero no, Dios no responde, aunque en realidad Él está obrando, aunque en realidad Él está ordenando tus hábitos, está queriendo que ordenes tu manera de pensar, está que cambies tus decisiones, está queriendo que cambies tu carácter, pero lo que vos querés es trabajar o ganar más o sostener un trabajo. Entonces, Él obra por fuera de nuestras expectativas, porque aunque queremos ir y ver el sepulcro, nos sorprende que no esté. En realidad está, pero quiere que lo veas resucitado, quiere que lo veas poderoso, quiere que lo veas como Él es, porque en realidad la resurrección de Jesús es una validación absoluta de la persona y la obra de Cristo. Es impresionante cuando nosotros decimos que Cristo ha resucitado. Es impresionante. Es una afirmación de que Dios puso las cosas en su lugar habiéndolo puesto en lo más bajo que podría haber existido. Es una afirmación en donde si es por honor, Jesucristo fue desagraviado. Si es por sus derechos, fue restituido. Si es por la acusación a la que pudo haberse sometido, es absuelto. Él fue, es y sigue siendo Dios. Por eso la resurrección confirma que es el Hijo de Dios. Por eso la resurrección muestra la eficacia de su obra redentora. No es que te está dando un parche o una cosa temporal y cortita. Es porque derrotó el pecado y la muerte y te quiere poderoso como es Él, para que vivas la victoria que Él tiene. Por eso cuando vemos nuestras vidas como cristianos, y a veces las vemos de una manera tan diferente a la que Dios quiere, sin la resurrección no hay justificación, no hay vida nueva, no hay esperanza escatológica, sería muy triste. Y es que a veces vivimos así, vivimos acercándonos al sepulcro y nos sorprende que Él ya no esté. La fe cristiana no se sostiene por valores. Yo me encuentro con mucha gente que cree que es cristiana porque levanta esos valores en un mundo tan desvalorizado. Sin embargo, nuestra fe está basada en un hecho histórico que va más allá de nosotros. No podíamos nosotros por nosotros mismos, lo hizo Él. Por eso si Cristo vive, hay un momento en donde tenés que preguntarte y decirte, no puedo vivir condenándome permanentemente. No puedo aceptar el pecado como una identidad fija en mi vida. No puedo tratar la gracia como una teoría y vivir llamándome cristiano, pero sin disfrutar y vivir ese poder. Vivir sin transformación del resucitado en la vida es negar en la práctica el poder de su resurrección. En tercer lugar, estos ángeles hacen la pregunta que quiebra toda la historia, porque también nos invita a ver que creer bien se puede, pero puede ser vivido sin la vida de Dios. Puede haber una disociación, una distorsión muy grande entre lo que digo creer y la experiencia de aquello que digo que creo. Las mujeres creían en Jesús,
pero su práctica negaba lo que él les había dicho. No esperaban su resurrección, cuando Jesús les había dicho. Por eso el ángel les dijo, recuerden lo que les dijo. ¿Se acuerdan Marta, cuando llorando fue a Jesús y le dijo, ¿por qué te demoraste, maestro? Si hubieras estado aquí, mi amigo, mi hermano Lázaro no se hubiera muerto. Y Jesús le dijo, naturalmente, Marta va a resucitar. Pero la lógica de Marta era nuestra lógica. Sí, Señor, ya sé que voy a resucitar y que vamos a resucitar en el día postrero. Marta era muy piadosa, conocía la ley, había escuchado a Jesús. Nosotros podemos ser muy conocedores de la teología, de la ortodoxia, de la Biblia, pero necesitamos que sea experiencia. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Hasta Jesús lo ironiza, le dice, Nicodemo, siendo vos maestro, ¿no sabés? Es que Nicodemo sabía y fue lógico. Y le preguntó, ¿cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? Tanto le costaba entender que tiene que nacer espiritualmente. No es difícil de entender, pero nuestra mente no está entrenada para lo espiritual. Por eso hay una diferencia muy grande entre conocer a Dios y que Dios te conozca y viva en vos. Saber que Dios vive no es lo mismo a vivir como si Dios vive. Afirmar la verdad no es lo mismo ser transformados por ella. Por eso en esta mañana yo estoy dando estos conceptos y tratando de ser preciso para no irme en palabras y no terminar confundiendo al auditorio, ¿no? El corazón puede amar mucho. Yo no tengo duda que estas mujeres amaban a Jesús. Recordaban su muerte, pero olvidaron la promesa que Él les había hecho. Cuando la teología que creemos no afecta las decisiones que tenés que tomar, cuando la doctrina que decís creer no transforma tu conducta, cuando la verdad de Dios no genera las expectativas que Dios quiere, tenés fe, tengo fe, pero es una fe informada, pero le falta vida. Es una fe que necesita ser vivificada. Por eso, donde mi teología es correcta, pero mi práctica niega la realidad de un Cristo resucitado, esto empieza a ser problemático en la vida de cualquiera, y más de los que decimos ser creyentes. Podemos saber, pero no esperamos. Podemos creer, pero busco yo los caminos. Y estoy tratando a Dios vivo, pero casi que lo empujo para que actúe porque quiero que lo haga como yo quiero. Es fe, pero es una fe desconectada de la vida del Dios que resucitó, que se hizo hombre y que hoy está intercediendo por nosotros en la Santísima Trinidad, teniendo vos y yo el Espíritu Santo, si es que un día lo hemos aceptado en el corazón. Hoy a la mañana vimos lo que es el arrepentimiento. ¿Por qué empieza así la historia de tener a Dios? Porque lo tenemos que tener y no podemos hacerlo desde un plano igualitario. Nos tenemos que humillar. Y Él entra en la persona de Jesucristo por lo que Él hizo y el Espíritu Santo empieza a enseñarnos cómo vivir. Para que oremos aprendiendo a esperar sus respuestas, para que creamos, pero sabiendo que vamos a anticipar cambios y para que vivamos confiando en una esperanza distinta. Porque si no, queridos hermanos, más de una vez estamos yendo al sepulcro a buscar a alguien que está vivo, pero lo vamos a ver porque creemos que está muerto. Y esto en la práctica, quiero dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la vida personal. Podemos reducir la relación con Dios a un hábito. Podemos orar por costumbre, sin experimentarlo. Podemos leer la Biblia como una obligación, sin darnos cuenta que es un encuentro con la palabra de vida. Creemos en Él, pero en la práctica esperamos poco de Él, salvo cuando aprieta la angustia
o hay una dificultad. Hablamos de Él, pero cuento lo lindo de Él, no cuento lo que Él hace en mí que me cuesta a mí. Recuerdo cosas de Dios, pero no necesariamente son actuales. Y entonces, claro, la fe pasa a ser un recuerdo, la fe pasa a ser una idea, la fe pasa a ser algo que en la práctica es irrelevante. En la vida relacional, familiar, se normaliza la frialdad, o como me decía un matrimonio, estamos viviendo en piloto automático, un matrimonio pastoral, en donde ambos dejaron de creer en la restauración, en donde se normaliza el resentimiento como práctica de vida, donde se alimenta a distancia, rutina, repetición de roles, donde no hay expresión afectiva, no hay contacto físico, no hay miradas que muestren debilidades y fortalezas. No hay amor o hay un amor enfermo, hay muy poco perdón, no hay renovación, todo es costumbre. Se está sosteniendo una forma, se está yendo al sepulcro, pero Dios ya no está allí. Él está resucitado y Él quiere algo distinto. En las crisis, por ejemplo, cuando uno tiene un drama, ve el problema. ¿Se acuerdan el concepto de figura y fondo? Uno tiene el árbol acá y le cuesta. El lunes a la noche tuve una noticia de una persona que estoy ayudando, un evento gravísimo que podía estar pasando, y me advirtieron que podía ser por una intervención mía. Y justamente yo le comentaba a mi familia, qué linda que es la vida, qué lindo es disfrutar la vida. Y me llega esa noticia en donde de una u otra manera, siendo yo responsable, paso a ser el centro de la escena. Por 1 o 2 horas fue difícil y había que dormir. Y dije, Señor, sé lo que hice, hablé con la familia, quedé a total disposición. Y dije, gracias, Señor, porque está en tus manos y tú eres el Señor de todo. Y me alegré cuando me desperté a las 5 de la mañana porque pensé que no iba a dormir y dormí hasta las 5. Bueno, yo duermo hasta las 6. Y encontré en el celular que me decían, gracias, doctor, gracias por lo que nos dijo, nos corroboraron en la guardia, bla, 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 qué bueno que usted habló, qué bueno. No tenía nada que ver lo que yo habría hecho. Y a la mañana también la persona estaba espectacular. Fue un mal diagnóstico, un mal cálculo, en fin. Y yo di gracias a Dios porque pude poner en práctica algo que a veces nos cuesta a los propios que damos, porque no crean que uno lo habla desde el saber. Todos estamos aprendiendo, los que están aquí, los que estamos acá y seguramente los que están escuchándonos por la web. Pero generalmente cuando uno ve el gran problema, ¿qué hacemos? ¿Vamos al sepulcro o vamos al Cristo resucitado? ¿Vamos y recordamos nuestras muertes, nuestros pasados, o confiamos en sus promesas? Porque a estas mujeres les pasó un giro muy grande, el 4º punto. La palabra redefine tu realidad, el rol de la memoria revelada. Lo que hoy tenemos en la palabra de Dios es lo que nos permite entender. Los ángeles le dijeron, recuerden lo que Él les dijo. Traigan a la memoria lo que Él les dijo. Piensen lo que cantan, piensen los textos que estudian de memoria. Piensen cuando estudiaron de chiquitos. La cuestión es que yo no sé si hice bien o no, pero a mi nieto le mostré la Biblia digital. La Biblia esta donde es para los chicos, no sé si la conocen. Y el más chico de eso me ve y me dice, abuelo, la Biblia. Y un día de esto entré cuando estaban ellos haciendo el devocional.
y había una Biblia abierta. Y él viene y me dice, abuelo, la Biblia. Y la mamá le dice, acá está, Lucho, acá está la Biblia. Mamá, la Biblia, le reta. Y quería que le abra el celular. Y enseguida buscó la lección de Daniel en el Pozo de los Leones. Yo dije, qué Biblia, pobre, la confusión que le estoy dando, ¿no? De niños aprendemos cosas. Es la palabra revelada la que va a sostenernos, la que nos va a hacer recordar y ver de lo visible pasar a lo espiritual, de lo conocido a lo que está revelado y de lo lógico al pensamiento de Dios. Por eso hay un principio clave. La fe se activa por la palabra que recuerdes y la palabra que el Espíritu Santo te ilumine en el momento que estás atravesando. No es solo recordar información, es recordar bajo la acción del Espíritu Santo. La memoria en términos bíblicos no es pasiva, siempre está trabajando. Está la parábola que dijo Jesucristo, que es como una semilla, que uno va y se duerme y está trabajando por dentro. Y te despertás y empezó a dar fruto. ¿Y no queremos eso? Claro que sí. Eso es ver al Cristo resucitado. Eso es redefinir la realidad del poder de Dios. Por eso, querido hermano, la transformación ocurre cuando la palabra deja de ser texto y se convierte en el lente con el cual interpretás la realidad que te toca, tocó o te va a tocar vivir. Por eso yo quiero en esta mañana con ganas y fuerzas decir, nada está completamente cerrado, hay un Cristo poderoso, nada está definitivamente perdido si sentís que perdiste cosas. Dios es el que da la vida, el que encuentra lo que se perdió. Ninguna situación es totalmente el final, porque los que tenemos a Cristo no tenemos final. La mente dice, sí, puede ser, pero la palabra de Dios dice que Él sigue obrando. El tema es que sintonicemos lo de Dios. El tema es que podamos vivir en quinto y último lugar la realidad de la nueva creación. La resurrección no solo afecta a Cristo, sino a todos los que están en Él. Por eso tenemos que relajarnos un poco y tenemos que introducirnos a esa realidad de la nueva creación, es tener una nueva identidad, una nueva naturaleza, una nueva capacidad espiritual. No era el problema la tumba, el problema era la mentalidad. Allí las mujeres estaban empezando a descubrir una mentalidad espiritual. Incluso María Magdalena lo quiso tocar, ¿recuerdan? Y Jesús le dijo, no, todavía no. Todavía no. Después sí, hasta comió, atravesó puertas. Son milagros, milagros que nos inspiraron a poner a nosotros el lema del año pasado, más que creer. Y que nos invita, porque más que creer, nos invita este año a creer que el reino es en movimiento, no en pasividad. Para cuidar a los que eran y están, para cuidar a los que vienen y se quedan, para los que acompañar a los que vienen para ver qué y si se quieren ir, y para estar con muchos de los que quieren acercarse a Dios. Porque cuando creemos en esta unión con Cristo, en su muerte y su resurrección, no solamente admiramos y decimos Cristo ha resucitado, como dijimos el domingo pasado, se lo digo en armenio, Christos ariavi merelots, y el otro contesta Ortneale arutiuno Christosi, y el ucraniano se saluda en ucraniano, y el italiano se saluda en italiano, y bueno, iba a decir el paraguayo, el uruguayo, bueno, ahí todo es el español. Pero uno lo dice con la vida de Dios. ¿Por qué? Porque no es solamente admirar la resurrección, sino es darnos cuenta que nosotros somos los que estamos participando en esa resurrección. Por eso no hay que buscar entre los muertos al que vive. Por eso hay que reaccionar para no vivir como si no estuviéramos regenerados. Por eso tenemos que vivir dándonos cuenta que podemos tomar decisiones espirituales, siempre y cuando no me quede con el sepulcro vacío, porque Él ya no está, Él ha resucitado. Por eso quiero terminar preguntándote, ¿ya te resignaste, querido hermano, hermana? Oramos por necesidades, la vida golpea. En esta semana vimos cómo el Orión atravesaba la atmósfera a una velocidad increíble
y soportando temperaturas increíbles. Y cuando cayó en el Pacífico, cerca de San Diego, la cámara mostraba que estaba toda golpeada, ¿no? Es que hubo que resistir. Había que resistir tanta velocidad y tanto calor. La vida se encarga, porque decir vida es decir sufrimiento, decir vida es decir crisis, pero en el poder del resucitado esas crisis son oportunidades para que no vivas con resignación, porque Cristo ha resucitado. Para que cuando ores estés en actitud de espera. Para que cuando la rutina te agobie, diga, momentito, así como le saco la grasa al plato, me saco la rutina de mi vida, Él ha resucitado. Porque Él quiere seguir obrando y Él quiere invitarte en un llamado final. Por eso, queridos hermanos, y ya terminando, no estés interpretando tu vida sin la resurrección. Que tu experiencia no contradiga lo que crees, que Cristo ha resucitado. Y no estés viviendo como si Cristo está en la tumba, porque no está en la tumba. Y hay un pensamiento que la mente natural trae siempre, especialmente para aquellos que están frustrados, y es, no es para mí, pastor, no me toca a mí. Vi que le tocó al de al lado, vi que le tocó al de atrás, pero a mí no me toca nunca. Te va a tocar cuando aprendas a pensar con la mente espiritual que tenés, si es que tenés a Jesucristo en tu corazón. ¿Amén? Yo les invito a que nos pongamos de pie y también a los músicos que vengan, porque creo que vamos a cantar una canción que es muy pertinente. Pero antes hagamos una breve oración para terminar con la victoria de saber que tenemos otra mirada por lo que Dios pudo hablarnos en esta mañana. Señor, cuando tú hablas, cuando la semilla se esparce, es mi deseo que ofrezcamos tierra, no piedras, no yuyos, tierra para que esta semilla crezca y nos asombre, porque tú has resucitado, tomando cada una de tus las situaciones que vivimos y así poder disfrutar junto contigo el poder de la resurrección. En el nombre de Jesús. Amén.